Violencia familiar y su vinculación con la autoestima del estudiante de básica. La siguiente investigación tuvo como propósito fundamental explicar la vinculación entre la violencia familiar y la autoestima del alumno de educación básica. Es un estudio de tipo documental en el cual se describió la violencia y las formas en que ésta se presenta en el ámbito familiar. Se analizó la importancia de la autoestima en la formación del alumno de educación básica. También se indagó sobre investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con la violencia familiar y la autoestima del escolar, y explorar la posibilidad de actuación de la escuela ante el maltrato infantil como secuela de la violencia familiar. El análisis teórico abarcó dos teorías sobre la violencia familiar, la de Corsi Ferreira, que la considera como un fenómeno social, y la de Perrone y Nannini, cuyo centro de interés es la interacción. Igualmente, al abordar el desarrollo de la autoestima en el niño, se pudo evidenciar la importancia de la afectividad en la familia para el desarrollo de la misma, encontrándose que el clima familiar violento tiene hondas repercusiones sobre la autoestima infantil. De igual manera, se pudo establecer que la escuela tiene un papel definido en la prevención, detección e intervención ante los casos de maltrato infantil, siendo esto una consecuencia frecuente de la violencia familiar. Se pudo concluir que la escuela puede y debe realizar una labor de prevención de la violencia, al mismo tiempo que el docente debe tener siempre presente las formas de mejorar la autoestima del niño y reconocer los indicadores de maltrato de manera que tome las acciones necesarias para la protección del niño maltratado, su recuperación y el mejoramiento de su autoestima y de su desempeño escolar. Capítulo 1. Planteamiento del problema. La rapidez con la que suceden los cambios en el mundo global se ha hecho tan veloz que conduce a una evidente desventaja para los países latinoamericanos. Todo ello ocasiona inestabilidad en el sistema educativo, que aún no termina de adaptarse al enfoque neoliberal, cuando éste ya ha dado paso a otros paradigmas. Lo anteriormente expuesto, aunado a circunstancias ambientales desfavorables, entre las cuales se puede mencionar a la pobreza, la distribución de la riqueza, genera un ambiente de malestar social, frustración e impotencia que tiene una de sus formas de expresarse a través de las conductas violentas dentro de la familia. La conducta violenta se manifiesta en Venezuela por medio de diversas vías, entre ellas pueden mencionarse a la programación de las televisoras comerciales y a los altos índices de crímenes violentos ocurridos todos los fines de semana. Todo ello repercute profundamente en los niños, en su desarrollo, así como también en su desempeño escolar, además de lesionar su autoestima y distorsionar los valores familiares y de convivencia que ha adquirido en el seno de su hogar. La autoestima es aprendida y se va formando paulatinamente, de manera sistemática, según las vivencias del individuo. Es por ello que la familia es considerada como el primer y más importante agente socializante, además de contribuir al desarrollo emocional del niño. De la observación de esta situación surgió la inquietud de realizar esta investigación de carácter documental, cuyo propósito fundamental fue describir la vinculación entre las conductas violentas a nivel de la familia y la autoestima del alumno de educación básica. Objetivo general: explicar la vinculación entre la violencia familiar y la autoestima del estudiante de educación básica. Objetivos específicos: describir las conductas violentas y la forma en que se manifiesta en el ámbito familiar. Determinar la importancia de la autoestima en la formación del alumno de educación básica, establecer las posibilidades de actuación de la escuela ante el maltrato infantil, analizar investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con la violencia familiar y la autoestima del alumno. Características de la violencia familiar. El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar a las relaciones entre miembros de la familia, de manera que la relación de abusos es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico o psicológico a otro miembro y se da en un contexto de desequilibrio de poder. Para establecer que una situación determinada es un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica. Con ello se hace referencia a la violencia familiar, es decir, a las distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo intrafamiliar. Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia familiar presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que conduciría a un incremento de los problemas de salud. Muchos padecen de depresión, enfermedades psicosomáticas. También estas personas muestran una disminución moderada en el rendimiento laboral, mientras que los niños y adolescentes desarrollan problemas de aprendizaje, trastorno de la conducta y problemas interpersonales. Los niños que fueron víctimas de violencia o que se criaron dentro de un contexto tienden a reproducirlas en sus futuras relaciones. Tipos de maltrato, tipos de violencia familiar: maltrato infantil, maltrato físico, el maltrato sexual, abandono y abuso emocional, el abandono físico, niños testigos de violencia, la violencia conyugal, maltrato a ancianos. La protección legal contra la violencia familiar. Desde 1988,
El Estado venezolano ha promulgado dos leyes importantes en la lucha contra la violencia familiar. En primer lugar, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, 1998, y en segundo término, la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente, 1998. La Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia define la violencia en su artículo 4. Se entiende por violencia la agresión, amenaza u ofensas ejercidas sobre la mujer u otro integrante de la familia por los cónyuges, concubinos, excónyuges o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes y parientes colaterales consanguíneos o afines que menoscabe su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial. La autoestima y la formación del niño. La autoestima. Se considera que afectividad y aprendizaje son los elementos estrechamente relacionados que pueden convertirse en un binomio exitoso o construir una autoimagen de fracaso. Al respecto, Brenner expresa la vital importancia del modo específico en que los padres tienden a imponer los estilos educativos, que las mayorías de las veces consisten en criticar o castigar diariamente los errores y pasar por alto los logros. Este es un comportamiento que, cuando ha sido internalizado en el hogar, tienden a repetirse en escenarios sociales diversos, como la escuela en el caso de los niños y jóvenes, y el trabajo en el caso de los adultos. De allí que resulte tan importante que en el hogar exista una suficiente estimulación efectiva que conduzca al niño a transformarse en una persona segura de sí mismo, con elevada autoestima y por ende motivada hacia el éxito en las tareas que emprenden. Fortalecimiento de la autoestima en la escuela. En primer lugar, propone esta autora que el docente debe asegurarse de que los alumnos tengan la oportunidad de establecer metas realistas y trabajar para alcanzarlas. Sugiere comenzar con tareas breves para seguir con otras más largas o de mayor complejidad. En segundo término, se debe dar a los estudiantes una oportunidad para demostrar su independencia y responsabilidad, para lo cual el docente debe ser tolerante ante los errores y delegar en sus alumnos ciertas responsabilidades. La escuela ante el maltrato infantil. La escuela juega un papel muy importante en la prevención y la detección de la violencia familiar. ¿Se paró?